Cierto que con ENA tenían músculos de la cintura escapular. No, no se acuerda. Sí, profe. Entonces, regalen un segundito. Entonces, miren lo que vamos a hacer en el día de hoy, ¿verdad? Vamos a comentar, con Edna hicieron una actividad asincrónica, ¿cierto? Entonces, con músculos de la cintura escapular no nos vamos a detener, ¿están de acuerdo? O sea, es decir, vamos a tocarlo, pero de pronto no lo vamos a tocar más tan profundamente. Entonces, vamos a iniciar. Me confirman cuando ya puedan ver la presentación. Ya se puede ver, profe. Listo, mis hijos, ya vamos a ir con los huesos de la mano y empezamos entonces. Bueno, hablar de los huesos de la mano es hablar de un conjunto de huesos, ¿verdad? Pequeños e irregulares, así como también de hablar de huesos largos. Entonces, la región o los huesos de la mano los podemos dividir en tres subregiones importantes. Aquí vemos los huesos de la región del carpo, los huesos de la región del metacarpo, que los estamos señalando, y los más distales también se le llaman falanges. ¿Listo? Entonces, digamos que esos son los huesos que vamos a tratar en el día de hoy. Como nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Los huesos del carpo son unos huesos cortos, ¿verdad? Que también se le llaman huesos irregulares. Entonces, acá podemos observar que tenemos una primera fila que también se le llama fila proximal, ¿verdad? Y la segunda fila que se le llama fila inferior o fila distal. Entonces, esta que les estoy mostrando aquí es la fila proximal y esta que les estoy mostrando aquí es la fila distal. Entonces, acá podemos observar, ¿verdad? Los huesos escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y así también tenemos, ¿verdad? El hueso trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. De hecho, hay una mnemotecnia, ¿verdad? Que creo que ya se la tuvieron que haber señalado, ¿verdad? Que a mí personalmente casi no me gusta, pero si eso les ayuda mucho a la parte del aprendizaje, se los voy a compartir. Y es precisamente la mnemotecnia que se hace llamar SPP, grande y ganchoso, o tan grande y ganchoso. ¿Por qué? Porque S es escafoide semilunar, PP sería piramidal y pisiforme, tan, ¿verdad? Tan se le dice a trapecio y trapezoide, y grande y ganchoso a los huesos grande y ganchoso. ¿Listo? Sí, sí me hice entender, ¿cierto? Bueno. Entonces, hablemos de los huesos de la fila proximal superior. Aquí vemos el hueso escafoides, ¿verdad? Que es, como podemos observar, el más voluminoso y también el más lateral de los huesos de la fila superior. Ya, aquí podemos observar cómo se articula con el hueso radio, pueden observar la imagen, y también de manera pues medial se va a articular con el hueso semilunar y también con el hueso grande. Ya, así también podemos observar que por la parte distal se va a articular con el hueso trapecio y el trapezoide. Aquí lo podemos observar, ¿cierto? Bueno, ese sería el hueso escafoide. ¿Qué pasa con el hueso escafoide? El hueso escafoide tiene, digamos, un tuberculito, ¿verdad? Ese tuberculito, ¿verdad? Se llama tubérculo del hueso escafoide.
y allí se va a insertar el ligamento colateral del carpo, ¿verdad? ¿Listo? El ligamento colateral del carpo. Entonces, además de eso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en este hueso se va a insertar el músculo aductor corto del dedo pulgar. ¿Listo? Aquí lo podemos observar. Bueno, además de eso encontramos el semilunar, ¿verdad? Que es este que estamos observando aquí, se le llama así precisamente por la forma que tiene, y se va a articular proximalmente, como podemos observar en la imagen, con el hueso radio, ¿cierto? De manera lateral se va a articular con el hueso escafoides y de manera medial se va a articular con el hueso piramidal y distal y con el hueso, de manera distal con el hueso grande y el hueso anchoso, así como podemos observar acá. Aquí podemos observar entonces el piramidal, ¿verdad? Aquí vemos el piramidal que, digamos, de acuerdo a los orígenes en latín también se le dice triquetrum. Yo sé que le faltó una letra a la palabra del crucigrama, le dije a los compañeros, le dije a través de un compañero les pedí el favor de que colocaran así para que no les tocara imprimir una nueva hoja, ya lo corregí. Y como podemos observar, el piramidal se le dice así por su forma, ¿ya? Además de eso, importante que tengamos en cuenta que por su parte proximal se va a articular con el disco articular y de manera distal con el hueso ganchoso, ¿ya? Su cara anterior se va a articular con el hueso pisiforme, como podemos observar acá. Aquí tenemos entonces el huesito pisiforme, que es el más pequeño, de hecho, y es el más medial también de toda la fila superior, ¿verdad? Se le dice pisiforme por su forma redondeada, ¿cierto? Y que se articula solamente con el hueso piramidal. Aquí lo podemos observar. Listo. El hueso pisiforme es el sitio de inserción de los músculos flexor cubital del carpo, también del músculo abductor del dedo meñique y del ligamento cubital del carpo. Aquí tenemos también entonces el hueso trapecio, ¿verdad? Como podemos observar, es el más lateral de los huesos de la fila inferior y se va a articular de manera proximal con el escafoides. También de manera medial con el trapezoide, ¿cierto? Y de manera distal con quién se va a articular, aquí lo podemos observar, con el primero y con el segundo metacarpiano. ¿Listo? Primero y segundo. ¿Por qué? Dense mis hijos, ¿verdad? Si me están observando a través de la imagen, que los huesos de la mano, ¿verdad? Los huesos de la mano no se le llaman anatómicamente, no se llaman pulgar, índice, corazón, anular y meñique, sino que se le llama hueso 1, dedo 1, perdón, dedo 2, dedo 3, dedo 4 y dedo 5. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, profe. Ok, Sí, listo. señora. Sí, profe. Ok, entonces siempre ténganlo en cuenta porque otra cosa que deben tener en cuenta es que lo que es antebrazo o todo el miembro superior se va a estudiar en posición anatómica. Entonces muchas veces nos enredamos cuando hablan, no, es el más lateral, pero ¿por qué es el más lateral? Por ejemplo, ¿por qué aquí es el más lateral si el trapecio yo lo veo aquí de manera medial? Pues no, porque este miembro superior está en pronación, no está en posición anatómica. Entonces, si usted ubica ese miembro superior en posición anatómica, se va a dar cuenta que el trapecio es el más lateral, ya porque es el que se articula con el primer metacarpiano, como podemos observar. Entonces, ténganlo en cuenta, siempre para ubicarse. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el hueso trapezoide. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Que está situado entre los cuatro huesitos. ¿Cuáles? De manera distal, o sea que aquí por debajo con el segundo metacarpiano, ¿verdad? Lateral con el hueso trapecio, de manera medial con el hueso grande, ¿verdad? Y además de eso, acá también se va a insertar, ¿verdad? El músculo aductor del dedo pulgar y el flexor corto del pulgar. Y ahí tenemos el hueso trapezoide. Y tenemos el hueso grande, que es el capitatum, ¿verdad? ¿Cuál es el grande? Bueno, adivinen por qué se llama grande. Pues obvio, profe, ¿verdad? Entonces, como nos damos cuenta, es el más voluminoso, ¿cierto? Y se encarga de ocupar la parte central del carpo, ¿cierto? Tiene cabeza, tiene cuello y tiene cuerpo. Regálenme un segundito, porfa, para darle un mensaje aquí a mi compañera de batalla. Te cuento que el profesor Annette
Bueno, listo, mis hijos. Entonces vamos a seguir aquí del hueso capitatum, ¿verdad? Que es el grande, ¿cierto? Y que nos damos cuenta que ocupa, digamos, la porción más central de la región del carpo. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar aquí? Esperar que me comparta. Como nos damos cuenta, se va a articular de manera proximal con el hueso semilunar y también con el hueso escafoide y también con el hueso escafoide y también aquí con la parte del trapezoide y también con el hueso grande. Aquí, como nos damos cuenta, de manera distal se va a articular tanto con el segundo, tercero y cuarto hueso metacarpiano, para que se den cuenta aquí. ¿Listo? Luis David, todo te rasca. Sí, señor, todo le rasca a Luis David, así es. Entonces, además de eso, vamos a encontrar, ¿cierto? Que este hueso va a ser el sitio de inserción para el músculo aductor del dedo pulgar y también para el músculo flexor corto del dedo pulgar. Ahora vamos a hablar de esos músculos, no se vayan a estresar. Y aquí tenemos el hueso ganchoso, ¿ya? Ganchoso, precisamente porque tiene un ganchito. Y nos damos cuenta que es el más medial de la fila inferior y que tiene una saliente en forma de gancho, que es este que estamos observando aquí. Aquí les estoy mostrando el gancho del ganchoso. ¿Cierto? Porque ese gancho tiene su razón de ser y es el punto de inserción para el músculo flexor corto del dedo meñique. Es decir, que ahí se inserta el músculo que me permite realizar este movimiento. Bueno, ¿qué otra cosita les iba a comentar? Por lo general, ¿verdad? La primera fila de los huesos del metacarpiano se van a articular, ¿verdad? De manera distal con la segunda línea y estos también a su vez se van a articular con la región metacarpiana, es decir, los huesos metacarpianos, que es este 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Estos huesos del metacarpo, como podemos observar en la imagen, ¿verdad? Son los que van a configurar el esqueleto de la palma y del dorso de la mano. Es decir, que toda esta región que estamos observando aquí, que yo les estoy mostrando, los constituyen los 5 huesos metacarpianos que también son fácilmente palpables. Se los pueden ir palpando a medida que vayamos realizando digamos, la revisión del tema. ¿Cierto? Además de eso, ¿verdad? Los metacarpianos también están señalizados como metacarpiano 1, 2, 3, 4 y 5. Importante, que son huesos largos, que tienen un cuerpo, ¿verdad? Y que tienen una epífisis proximal o base, que es esta que les estoy mostrando aquí, o una epífisis distal o cabeza. Listo. Importante porque las cabezas se articulan con las falanges proximales y van a formar lo que nosotros le conocemos como los nudillos de los dedos, ¿cierto? Que son estos que les estoy mostrando aquí. ¿Ok? Cuando yo flexiono la mano, ¿verdad? Puedo observar esos famosos nudillos que son precisamente las articulaciones metacarpofalángicas. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. yo hoy tengo la cámara encendida porque yo hoy les voy a ir mostrando movimientos, pero con el fin de que ustedes mismos lo hagan y vayan visualizando, ¿verdad? Todo y vayan explorándose su cuerpo, sus miembros superiores y puedan ir aprendiendo un poco más. ¿Les parece? Entonces estamos ahí. Ahora vamos a hablar entonces, ¿verdad?, de los huesitos de los dedos, que son las mismas falanges. Los huesos de los dedos son dedos móviles y también están articulados con los huesos metacarpianos, ¿verdad? Como yo les había dicho, ¿verdad?, en anatomía, por lo general, a los huesos se les llama por número, ya, o sea que muy pocas veces se habla de pulgar, índice, corazón, anular y meñique, sino que se le dice 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Importante que todos los huesos de los dedos están constituidos por falange, es decir, por una falange proximal, por una falange medial y por una falange distal, excepto, y la excepción es el dedo pulgar, porque el dedo pulgar no tiene falange medial, simplemente tiene una falange proximal y una falange distal, haciéndolo el dedo más corto de la mano. Pues realmente no es el dedo más corto, pero es el que se dispone más cortico. ¿Listo? Eso es una pregunta del crucigrama. Bueno, cada falange, como nos damos cuenta, tiene una base, tiene un cuerpo y tiene una cabeza distal.
Listo. Las proximales siempre van a ser las más larguitas y las distales son las más pequeñas. Además de eso, las pequeñas, ¿verdad? Tienen una, digamos, un tubérculo, ¿verdad? En toda la cabeza, ¿verdad? Que los hacen, a pesar de que son las falanges más pequeñas, las hacen más prominentes. Listo. Ahí tenemos entonces las falanges. ¿Está entendido las falanges? Sí. Vamos a hablar de los huesos sesamoideos. ¿Quién me habla de los huesos sesamoideos? ¿Quién me habla de ellos? ¿De qué se trata eso? Cuéntenme, los escucho. No crean que hablar por mucho tiempo con el tapaboca da hipercapnia, entonces los escucho. Todos están mudos hoy. ¿Qué pasó? ¿Tienen sueño? Les mando un cafecito para que se despierten. ¿Será? Se puede simplemente leer, profe. Sí. Pues sí, dame dignidad, María Fernanda, ya que nadie me responde. Ok, se da el nombre de huesos sesamoideos a unos pequeños huesos que presentan la forma de sésamo, situados en el espesor de ciertos tendones. En la mano existe un número variable de todos en la cara palmar. Ok, importante porque se le llaman huesos sesamoideos. ¿Ustedes saben cuál es la semilla de sésamo? ¿Ustedes alguna vez han conocido la semilla del sésamo? Sí, la he No, profe. escuchado, pero no la conozco. No. ¿Ustedes han comido No. cocada de ajonjolí? Sí, profe. No. Tampoco han comido cocada de ajonjolí, las semillitas que tienen el pan de hamburguesa, Soy que es el alérgica, ajonjolí. Y ajonjolí. Sí, profe, de ajonjolí. La verdad es que yo esos huesos Eso cuando sí. dicen que tienen figuras semilunar o figuras a semillitas, yo no le veo parecido. Para nada. Lo que pasa se le llaman huesos sesamoideos, no porque tengan la forma de semilla. Bueno, el ajonjolí es el mismo sésamo, ¿oyeron? Es el mismo sésamo. El que me dijo que era alérgico, ya sabe cuál es el ajonjolí. El ajonjolí es el mismo sésamo. Lo que pasa es que acá en la costa se le llama ajonjolí. Y por allá, por otros lados, se le llama sésamo. Ya. Entonces, los huesos se le llaman sesamoideos, mi querida, no porque tengan la forma de semillita, sino que son chiquiticos. ¿Sí me hago entender? O sea, son huesos redonditos, pequeñitos en comparación a los demás huesos. Y pues quien lo nombró inicialmente dijo, no, esos huesos parecen una semilla. Son tan pequeñitos como una semilla de sésamo. Quedaron sesamoideos. Sí me hago entender, pero no es porque tengan forma de semilla. De hecho, las semillas tienen distintas formas. Por ejemplo, la semilla del aguacate, que es totalmente distinta, ¿verdad? A la semilla del marañón, ¿cierto? Entonces, se le llaman huesos sesamoideos es por eso, porque tienen forma de semillita, porque son tan pequeños como una semillita, perdón. Listo. Imagínense, les voy a dar un dato curioso. ¿Cuál es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo? Ya les dije cuáles son los huesos sesamoideos, ¿verdad? Son pequeños, son redonditos, están como solitos. ¿Cuál es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo? ¿Quién me lo dice? Díganme por lo menos, no sé, para saber que no estoy sola. No es la rótula. Así es. El hueso sesamoideo más grande del cuerpo es la rótula. ¿Ustedes saben cuál es la rótula? La de la rodilla, la chocosuela, ¿verdad? Lo que le dicen la chocosuela, pero que de aquí en adelante ya ustedes no le dirán más la chocosuela. Listo. Sino la rótula, la de la rodilla. Muy bien. Entonces, ese es el hueso sesamoideo más grande. Podemos encontrar huesos sesamoideos inconstantes en algunos lugares, ¿verdad? Como adición, es una variación anatómica y por eso el cuerpo humano no debe dejar de ser normal, no representan o no tienen una función importante. Pero sí es importante decir que los huesos sesamoideos en la mano son muy comunes verlos en las manos, ¿verdad? Hay unos, ¿verdad?
como por ejemplo los del metacarpiano, ¿cierto? En la epífisis distal del primer metacarpiano son constantes, siempre vamos a tener como esos dos huesitos ahí dando vuelticas, y digamos que ellos siempre van a estar ahí, pero también pueden aparecer en otras articulaciones metacarpofalángicas, es decir, en lo del índice, en el meñique, en el tercer dedo o en el cuarto dedo. Listo. Entonces, ahí se los dejo los huesos sesamoideos. Y listo, mis hijos, con eso hemos terminado la primera parte. ¿Cómo vamos aquí? Profesora. Preguntas, dudas, inquietudes. Profesora, yo tengo Señor. duda. A las Señor. personas que les sale como una especie de sexto dedo, pero no es un sexto dedo porque no es nada funcional. Hay personas que sí tienen sexto dedo funcional, pero hay otras que nada más les sale como no sé, es como una especie de un dedo, pero no funciona, es como, no sé, como una vez sale ahí. O sea, Es del como mismo un tamaño. apéndice, es como un apéndice, Ajá, ¿verdad? Se mueve, no se sí, mueve, es que yo no no se conozco, mueve. es un caso aislado, mi querido, es Isaías quien me habla. Es un caso aislado, ¿verdad? En el sentido de que posiblemente, ¿verdad? En el desarrollo embrionario va a tener esa, digamos, esa variación, ¿verdad? Pero los genes no fueron tan fuertes como para poder expresar un sexto dedo. ¿Sí me hago entender? Y de pronto ya las capas germinales se dedicaron solamente a producir de pronto cartílago que posteriormente se pudo haber degradado y quedó ya el vestigio de piel y tejido celular subcutáneo. Ya, por eso te pregunté, porque si se mueve, si tiene huesitos en su interior que puedan, digamos, realizar algún movimiento. Pero si no, es porque son vestigios del desarrollo embrionario. Profe, mi primita tiene uno así, pero en la oreja. ¿Qué tiene en la oreja? Un dedito. Pero entonces eso no es un dedito, es como una prolongación de tejido celular subcutáneo. O si tiene un dedito completo, tiene forma de dedo. Pues no, pero le decimos así. Ah, bueno, listo. O sea, es que es como un apéndice dérmica ahí. ¿Cierto? Bueno, mis hijitos lindos, ¿están bien? Son las 2:28. Vamos a hacer algo. Vamos a hablar de los músculos de la cintura escapular que ustedes ya lo vieron en el taller asincrónico. Realizaron el taller asincrónico. ¿Qué pudieron ver ahí con la profe Edna? Cuéntenme cosas. Los escucho para yo poder respirar. ¿Qué taller les, bueno, la primera pregunta, ¿qué taller les dejó Edna? ¿Qué les preguntó? Profe, ella nos dejó, fue un taller de los miembros inferiores y a cada grupo, porque nos asignó varios grupos, entonces a cada grupo le tocaba como cada partecita de los huesos. Creo que es para entrar la próxima semana o esta Pero misma. no les dejó Como le nada de la puse. cintura escapular. Profe mandó una diapositiva para que la fuéramos leyendo. Sí, Ya, bueno. Entonces vamos a hacer algo como hicimos con el grupo pasado. Ya, con el grupo de ayer. Vamos a hacer algo. Detengan esa grabación y vuelvan a iniciar. Vamos a hacer como 4 grabaciones, porque yo creo que al grupo de la vez pasada yo no le di